Bitcoin cambia la estructura intradiaria, dando paso a un movimiento totalmente distinto que, de seguir así, pondrá en jaque la fortaleza alcista que hemos visto en gráfico semanal. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de Bitcoin, comentando los cambios técnicos que se han formado y exponiendo cómo quiero ejecutar las siguientes entradas. Además, voy a repasar la última hora del SP500, el oro y el eurodólar. Si bien estos últimos días hemos vivido un calendario económico más tranquilo de lo habitual, hoy vuelve con algo más de fuerza, por lo que vamos a brindarle la importancia que se merece. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, comparecerá nuevamente en unos minutos, aquí lo tenemos, y del mismo modo que lo harán otros funcionarios, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal de Estados Unidos, nos plantaremos a las 15:30 UTC+2 para escuchar tanto a la presidenta del Banco Central Europeo como al presidente de la Fed, que, unido a la propia volatilidad que se forma ya per se en la apertura de la bolsa de Nueva York, pues bueno, puede causar realmente movimientos interesantes. Pero esto no termina aquí, y es que a las 22:30 conoceremos los resultados de la prueba de estrés bancario, que son una especie de simulaciones que se le hacen a los 35 de los mayores bancos de Estados Unidos, básicamente para comprobar la capacidad del sector bancario, pues bueno, a sobrevivir ante situaciones de deterioro económico, desempleo, impago de créditos, bueno, problemas varios, ¿no? Como siempre digo, el tema de ver la importancia que tiene el dato solo en función de la valoración del propio calendario económico, creo que es un error. En este caso, fíjate cómo pone 2 de 3 estrellas, lo cual es una importancia mediana. 3 de 3 evidentemente es la importancia mayor y 1 de 3 es la importancia menor, ¿no? Pero no tenemos que darle la importancia en función de las estrellas, sino la importancia en función del contexto en el que nos encontramos. Ahora mismo estamos en un punto donde el sector bancario se ha enfrentado a una crisis de confianza importantísima que, pues bueno, no solo ha conllevado con caídas importantes en el propio sector bancario, sino que también ha ayudado al activo opuesto, en este caso las criptomonedas, a subir con fuerza. Así que va a ser bastante interesante ver los resultados de dicha prueba y, pues bueno, en el caso de que detectes algo de volatilidad más grande de lo habitual en horarios, pues bueno, que no son muy habituales, pues lo que te recomiendo es que cojas, te vayas a Google y pongas resultados de estrés bancario, a ver si ha habido algo que, pues, de alguna forma despierte ese movimiento de volatilidad. Así que nada, dejo por aquí las noticias que veremos durante el día de hoy y me voy directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy. A ver, analizaremos primero Bitcoin, como digo, centrándome en esos cambios estructurales o intradiarios que hemos visto que podrían afectar directamente al gráfico semanal. Ahora hablaremos de ello. Luego, como siempre, SP500, oro y eurodólar. Entonces, en cuanto a Bitcoin, donde también quiero comentar una pequeña idea de trading que me ronda por la cabeza ahora mismo, que efectivamente podría dar paso a esa complicación semanal. Pero bueno, vamos por partes. Ayer comentábamos que se podía estar formando una estructura de canal. De hecho, el movimiento que se estaba formando era de canal. Si ponemos el gráfico de una hora lo veremos un poquito mejor. Ponemos la repetición también y, como puedes comprobar, lo que se estaba formando era literalmente un canal, ¿no? Tenemos la parte superior, tenemos también, la podemos copiar y la pegamos, tenemos la parte inferior del mismo canal, eliminamos esta parte de aquí. Y pues bueno, vamos viendo la repetición poquito a poco para que veas cómo se desarrolla ese movimiento, ya que los canales en la parte superior no tienen por qué romper, se ponen a la parte inferior y en la parte inferior lo mismo, ¿no? Eso sí, en el momento en el que se confirma esa ruptura de una parte o de la otra, si rompes la parte inferior, como que deshaces el canal e inicias un movimiento a la baja, y si rompes con claridad la parte superior, como que vas directamente a por el target de ese canal, que es el inicio del mismo, ¿no? El día de ayer o durante el día de ayer se rompió la parte superior del canal. No es la ruptura ideal, no es la ruptura que queremos ver. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se forma esa ruptura, al momento de romper el precio hace una envolvente bajista y se da la vuelta, luego desacelera, vuelve a romper, rompe con muy poca fuerza, hasta que finalmente en la vela de las 12 de la mañana, 12 del mediodía, sí que ya forma una ruptura fuerte, ¿no? Independientemente de esto, no es la ruptura óptima, pero sigue siendo una ruptura, con lo cual
En esta tesitura, lo más probable es atacar el inicio del canal. Evidentemente, la forma con la que se rompe le puede restar algo de probabilidades, pero a mí me enseñas esto, me enseñas pues lo que está sucediendo y te digo, oye, lo más probable es que podamos atacar después de esto, o incluso después de haber confirmado la siguiente vela, que podamos atacar la parte inicial, ¿no? La parte inicial correspondiente a los 31.420 aproximadamente. Claro, esto es lo probable, esto es lo que debería suceder o lo que puede suceder una vez se ha roto esa estructura de canal, pero los canales, los triángulos, las cuñas, en el caso de mostrar debilidad, dan paso a otro movimiento. No es un patrón, sino que es un movimiento, es un tipo de fase de mercado. El mercado, pues bueno, ya sabes que puede moverse en tendencia alcista, bajista o en rango, ¿no? Esto de aquí es un patrón. Es un patrón de canal. Esto no son patrones, estos son, pues bueno, formas de acción del precio, formas de moverse que tiene el mercado, pero no conllevan patrones. Entonces, una vez dejamos atrás el patrón de canal y damos paso a atacar el target, todo lo que no sea atacar ese target anula la estructura del canal y da paso a una forma de acción del precio, que es un rango. Es decir, ni tendencia alcista ni bajista, sino rango, que como digo, no es un patrón, es una estructura ósea incluso, podríamos decir, es una estructura que un poco lleva la dirección del precio y a través de la cual podemos dictaminar una dirección alcista, bajista o en rango, ¿no? Entonces, es justamente la situación a la que hemos accedido. Y esto, como digo, pasa con el canal, pasa con las cuñas, voy a hacer el ejemplo muy rápido, pues si tenemos un patrón de cuña, fíjate, o de triángulo, da igual, pero bueno, tenemos un patrón de cuña, el precio va haciendo así, cuando tú rompes esta parte de la cuña, rompes la parte inferior, lo normal es atacar como mínimo el inicio de la cuña. Si tú coges y en vez de atacar te pones a subir tal y cual, dejas atrás la estructura de la cuña, dejas atrás el target que debería atacar la cuña y entras en una estructura diferente, una estructura de canal. Y cualquier ataque a la parte inferior o a la parte superior, pues representa un cambio estructural de lo que está haciendo el precio, ¿no? Y es justamente lo que ha hecho Bitcoin. Quería hacer esta explicación un poquito más larga para que entiendas realmente la importancia de lo que ha hecho Bitcoin, la importancia del movimiento en el que nos encontramos actualmente. Y creo que ahora mismo lo que tiene más fuerza, lo que tiene más interés, es esta parte inferior, es marcar esta línea inferior. Yo personalmente no la dejaría marcada en gráfico de 4 horas, sino que cogería y utilizaría el gráfico horario. Oye, ¿desde dónde la marcamos? ¿Desde la sombra de las velas o desde el cuerpo de las velas? A mí me gusta hacerlo siempre desde el cuerpo. Si la sombra pues me da una información más verídica, lo hago desde la sombra. Pero fíjate cómo realmente en esta situación hemos visto grandes movimientos en forma de sombra que no han tenido prácticamente importancia ni relevancia. Hemos tenido como 1, 2 y 3 sombras que no han prácticamente tenido ningún tipo de, como digo, importancia, ni nos están aportando ningún tipo de información nueva. En cambio, sí que es cierto que los cuerpos son un poquito más fiables. Tenemos un cierre de cuerpo y una apertura en el mismo sitio, un cierre, un doji y otra apertura. Tenemos diferentes movimientos con el cuerpo, utilizando únicamente el cuerpo, que nos pueden generar más importancia. Y en este caso, en un momento como el de ahora, que estamos empezando a ver una ruptura, que podríamos decir, oye, la vela siguiente ya podría dar esa confirmación, pues bueno, vamos a dejar que la vela siguiente destaque si quiere cerrar o si lo único que va a hacer es una nueva forma de volatilidad en forma de sombra, ¿no? Claro, ¿cuáles son los cambios? ¿Por qué hay cambios en esta estructura? ¿Por qué hay cambios en este movimiento? Hay cambios porque, pues bueno, literalmente quedan 4 días y 17 horas, queda un poquito más de la mitad de la semana, pero ¿dónde está el punto en el que esto que estamos viendo en gráfico intradiario podría afectar directamente al gráfico semanal? Porque son palabras mayores, ¿no? Pues bueno, está en el punto en el que este movimiento, en vez de dar paso a una situación o a una tesitura de rango, es decir, entendiendo la parte inferior del rango como lo que sería el inicio de todo este movimiento, esta parte de los 29.000, 29.700 aproximadamente, este nivel de aquí, todo lo que no sea utilizar esta zona como referencia da paso a un cambio de tendencia y da paso a una tendencia bajista en gráfico intradiario. Y ponernos en tendencia bajista en gráfico intradiario a falta de 4 días o 3 días y medio o lo que sea, entendiendo que aún quedan velas para que se pueda formar esa ruptura, claro,
empieza a complicar bastante ese cierre semanal que debemos exigir que siga siendo alcista, porque de lo contrario pone en jaque, como digo, toda esa fortaleza. No voy a repetirme lo mismo, pero es importante tener eso presente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que planteo a partir de ahora? La confirmación de esta ruptura, de esta diagonal alcista, es evidente que nos lleva a los 29.700, 29.800 aproximadamente, porque es el siguiente nivel donde el precio encuentra soporte. Yo estoy buscando un patrón, yo estoy buscando una forma de ejecutar las posiciones y es la siguiente, es esperando a que se forme o que se pueda formar una ruptura de este nivel. Cualquier movimiento no va a servirme como señal para ponerme en corto. Es decir, si ahora el precio rompe y hace un pullback y se levanta un poco, yo no me voy a poner corto. ¿Por qué no me voy a poner corto? Pues porque, como digo, hemos deshecho la estructura de canal y representa que de momento hemos entrado en una estructura de rango. Es evidente que después de este movimiento pues puede hacer así el precio. Es una posibilidad, sí, pero ¿está la probabilidad encima de la mesa? La respuesta es no. Entonces, yo personalmente no me voy a arriesgar a poder ejecutar una entrada en este punto de aquí y que el precio, pues, oye, caiga un poco, se levante, luego caiga, luego tal, dando paso a lo que es un rango, a lo que es la acción del precio propia de un rango, que es falta de dirección, respeto importante a la parte inferior, respeto importante a la parte superior, pero volatilidad y libre albedrío entre ambas partes, ¿no? Con lo cual, estoy interesado en ponerme corto si se dan ciertas condiciones. ¿Cómo me voy a poner corto? Pues bueno, como digo, yo este tipo de posiciones en corto, ¿por qué las recomiendo en Quant Fury? Bueno, pues porque no van a cobrar comisiones de mantenimiento, ni de apertura, ni historias raras. Entonces, yo personalmente, entendiendo que estos cambios que están iniciándose en términos intradiarios podrían llegar a alargarse en términos semanales, yo no sé si voy a estar en el trade durante 4 horas, 4 días o 4 semanas, no tengo ni idea. Y, evidentemente, las comisiones es un problema realmente importante. Entonces, ¿cómo planteo yo la posición? ¿Cómo planteo yo las condiciones que quiero que se den? Que no estoy indicando que sean las más probables. Ahora hablaré de qué es lo más probable. Creo que ya ha quedado claro, pero bueno, ahora haré un comentario directo sobre qué creo que es lo más probable. Pero, evidentemente, tengo que ir marcando y tengo que ir seteando cuál es la estructura que me gustaría ver para tomar una decisión en cuanto al trading, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espero? Pues bueno, espero sencillamente que esto desarrolle de la forma que quiera desarrollarse, rompa, pullback y yo entraré en esta continuación, que como mínimo me gustaría llevarla hasta el nivel de los 28.600 aproximadamente. ¿Cómo sería la estructura de la entrada? Pues bueno, sencillamente de esta forma. Entraríamos por aquí, en este pullback pondría el stop loss por encima de este nivel o de esta zona de anterior soporte, luego resistencia del rango, y como mínimo buscaría este nivel, los 28.500, 600, como he dicho. Evidentemente, si estuviera ejecutando esta posición en un exchange tradicional y no en un broker como Quant Fury, lo que haría es salir rápido en este punto de aquí. Utilizando Quant Fury de manera estratégica para que no me cobren esas comisiones, yo lo que voy a hacer es intentar alargar al máximo esta posición, igual que tantas entradas en largo la hemos alargado y tantas entradas en corto lo hemos alargado, ¿no? Entonces, esto es un poco la estructura que estoy planteando. Ahora bien, ¿qué creo que es lo más probable? Creo que, entendiendo la tesitura que está cambiando, no creo que lo más probable llegue a ser esta ruptura inferior. Creo que lo más probable, pues, será una volatilidad importante, pues que nos puede llevar incluso a esta parte, que nos puede levantar un poco, pero bueno, cualquier tipo de volatilidad propia de un rango y de una estructura que está en déficit o está pues perdiendo esa fuerza alcista. ¿Por qué lo creo de este modo? Pues bueno, porque creo que todo lo que nos está hablando, todo lo que nos está diciendo este gráfico semanal va a pesar más que cualquier debilidad intradiaria, pero el objetivo del vídeo es que entiendas que realmente lo que se está formando en esta estructura intradiaria puede dar paso a una complicación de toda la estructura más semanal y cíclica de la que hemos estado hablando. Entonces, muy rápidamente vamos a pasar a por el análisis del SP500 de hoy. Justamente ayer estuvimos viendo pues, un movimiento nuevamente desacelerado, un movimiento pues, que nuevamente, vamos a poner el gráfico de 4 horas aquí, lo voy a analizar mejor. Aquí lo tenemos.
Justamente aquí, exactamente. Justamente ayer estuvimos viendo un movimiento de desaceleración, de caída, incluso de reversión. Esto es el futuro del SP500, perdón, esto es el SP500 normal, es un poco lo que estuvimos viendo durante estos días atrás y es un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? El dar paso a un movimiento pues un poquito más correctivo en forma de pullback, que hemos estado hablando de esto, hemos estado hablando estas semanas atrás de la media móvil de 20, incluso estos días atrás hemos estado haciendo hincapié en la media móvil de 20 diaria, y justamente es un poco lo que hemos contactado, no es un contacto, con lo cual no creo que haya finalizado este pullback. Creo que independientemente de que los próximos días puedan levantarse un poquito más, no tengo ni idea, sinceramente, creo que vamos a contactar con la media móvil de 20. En este punto deberemos ver un poco de qué forma realizamos ese contacto, porque no es lo mismo, evidentemente, hacerlo así. Vamos a quitar justamente el día de ayer. No es lo mismo que el precio, pues bueno, se levante y haga un pullback, se levante y haga un pullback, se levante y haga un pullback y contacte con el nivel, a que no contacte con el nivel, haga así y haga así. ¿Por qué? Pues porque esto ya es un inicio de cambio de tendencia, máximos decrecientes. Ya no te digo si vamos al doble techo. Entonces, creo que falta un contacto, creo que falta realmente rechazar, consolidar, decir, vale, perfecto, llevo días subiendo, contacto con un nivel de soporte dinámico importante, lo dejo atrás, con lo cual puedo seguir subiendo. Así que valoro que durante esta semana el precio, pues bueno, puede ir volviendo a estos niveles y puede recuperar o perder nuevamente esta subida que recuperó durante el día de ayer. No me preocupa que pueda formarse ese cambio de tendencia en gráfico de 4 horas, de 1 hora, por ejemplo, que las primeras horas de esta sesión de hoy suban un poco y luego el precio pueda verse en un movimiento bajista. O es que se ha formado un cambio de tendencia en gráfico de 4 horas. Sí, pero es normal, es un cambio de tendencia intradiario que pues da paso a un pullback normal en gráfico diario, con lo cual seguimos literalmente con la misma acción del precio, el mismo análisis, la misma estructura en el SP500 y no ha cambiado demasiado. Pasando ya directamente a por el análisis del oro de hoy, fíjate cómo el oro contactó un poquito con los niveles de los que estuvimos hablando, no llegó a tocarlos al 100%, pero la estructura es de la que hablamos, ¿no? Aunque el precio se esté levantando, puede ser perfectamente un impulso, un pullback y testear como resistencia anteriores niveles de soporte. Es más o menos lo que ha hecho, pero realmente, a grosso modo, la estructura general del oro sigue siendo de desaceleración. ¿Estamos cayendo? Sí, pero ¿cómo estamos cayendo? Con unas divergencias en MACD y RSI de caballo, con una estructura que no llega a rechazar claramente ciertos niveles que sería peligroso que rechazara, porque ahora pudiera haber muchos stop loss por encima de estos niveles que, pues bueno, pudieran implicar esa presión bajista en el oro, ¿no? En este caso, no creo que haya dado tiempo a que nadie o mucha gente se posicione en corto ya en este punto de aquí, con un stop loss tan alejado dentro de una estructura desacelerada. En cambio, si el precio hubiera contactado de manera más clara con estos niveles, medias móviles y demás, sí que es cierto que hubiera habido mucha más presión vendedora y ciertas posiciones que hubieran implementado esa caída. Entonces, creo que la estructura es sana dentro de que está en un movimiento bajista. Creo que la caída, pues bueno, hay que cogerla como hay que cogerla y es, pues bueno, con desaceleraciones, divergencias y demás. Y creo que es cuestión de tiempo que podamos ver un claro movimiento un poquito más fuerte y más impulsivo. No descarto, ni muchísimo menos, que en el corto plazo podamos seguir viendo caídas, pero creo que cuando se forme un movimiento alcista va a superar con creces cualquier caída que se haya estado formando hasta ahora. Un poco, a ver si lo veo, como este gráfico semanal de Bitcoin, ¿no? Que ha estado formando estas caídas, pero a la que se ha formado una subida ha superado con creces la forma con la que hemos estado cayendo. Pues valoro lo mismo en el oro, pero en vez de en gráfico semanal, en gráfico diario. Pasando ya por el análisis del euro dólar de hoy. Bueno, el euro dólar pues sigue esa senda semanal, ese patrón de cuña semanal. Hablamos de la estructura, hablamos del cambio de planes, hablamos del cambio de estructura y hablamos de tener como target mínimo el nivel de 1.11 o incluso un poquito más, 1.12, depende de en qué verticalidad o de qué forma vertical ataque, ¿no? No es lo mismo que ataquemos así directamente para arriba o que ataquemos un poquito más en diagonal, porque claro, si vas alejándote, pues en vez de 1.12 son 1.125. Entonces, pues bueno, la estructura al final es el patrón de cuña,
Sinceramente, dudo que después de todos los esfuerzos que ha hecho por levantarse, de todo este giro semanal que hemos formado dentro de un gran movimiento a la baja, ahora pues vuelva a perder ese nivel, ¿no? Es cierto que podrías decir, es que esto es un hombro, cabeza, hombro. Sí, se puede ver también de ese modo, lo admito, pero creo que el patrón de cuña cobra mucha más fuerza y creo que se puede formar, pues bueno, de confirmarse ese patrón de cuña, algo más o menos similar a esto de aquí, algo más o menos mucho más bajista. Al final es mantener la misma estructura bajista que comentábamos cuando nos pusimos cortos en este punto de aquí, justamente en la cresta del máximo anterior, pero esto hubiera sido menos bajista, evidentemente, que formar esta estructura de cuña para dar un movimiento más a la baja. Independientemente, doble techo, cuña, hombro, cabeza, hombro, analízalo como quieras. Sigue siendo una estructura bajista en gráfico semanal que se ha exagerado recientemente, porque no hubiera sido lo mismo caer directamente desde aquí que no formar un gran patrón que da un movimiento mucho más agresivo en el medio-largo plazo. En cuanto al gráfico diario, bueno, no tenemos mucha información, sinceramente. Formamos ese movimiento a la baja. Sinceramente consideraba que podía formarse o se podían testear más estos niveles de aquí porque lo veía como muy endeble, muy poca cosa este movimiento. Estuvimos hablando de una estructura de impulso, pullback y continuación para formar ese toque. En el momento en el que empezó a dar el movimiento bajista, enseguida se hizo fuerte y explotó para arriba, con lo cual anulamos ese patrón, anulamos esa estructura, dejamos de lado un poco lo que comentamos de poder testear estos niveles. ¿Siguen pudiéndose testear? Hombre, claro, por poder pueden, pero en este momento estábamos hablando de una estructura correctiva para dar un nuevo movimiento al alza. Ahora mismo se puede testear, sí, pero daría mucha debilidad a todo el movimiento, a toda la estructura de la que estamos hablando, ¿no? Así que creo que ha perdido un poquito de sentido esa posibilidad. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.